una suerte de retroalimentación, entendiendo lo que han sido estas 2 semanas que han sido intensas, creo yo, que han sido muy dinámicas, creo yo también, en cuanto a lo que es la rutina del trabajo, y que por sobre todo buscar de algún modo, ser de algún modo, cumplir en parte con un formato de sustituto, de manera en una fracción del tiempo, dentro de lo que corresponde el trabajo de internados en el cual ustedes se encuentran. Ustedes en este momento están haciendo su internado. Entonces, de ello fue que nosotros hemos propuesto en un módulo más bien intensivo, poder desarrollar este trabajo en torno a lo que es la dinámica de una introducción a la teleasistencia. Vamos a compartir una presentación ahora, la cual nos vamos a dedicar en ella todo el tiempo que sea necesario en función de lo que puedan ser sus intervenciones. A esta altura es necesario también escucharlos porque básicamente lo que queremos es una retroalimentación. El título de esta sesión era evaluación, ¿cierto? Pero es una evaluación de un punto de vista de adultos entre los que estamos y que queremos acoger sus observaciones, eventuales dudas que pueden haber tenido dentro de lo que ha sido la dinámica, y también, ¿por qué no?, plantear algún tipo de opción ante dudas conceptuales, o aclarar también algunos aspectos que pueden haber tenido a propósito del mismo listado diagnóstico, condiciones diagnósticas que les toca a cada uno de ustedes eventualmente tratar, y también, ¿por qué no?, interpretar el ejercicio de radiografías que hicimos. Una vez que hayamos hecho ese paseo por lo que son los ejercicios mismos, vamos a pedir sus opiniones respecto a lo que fue la dinámica de trabajo que tuvimos nosotros en estas 2 semanas. Al término de la actividad, el coordinador del internado, el doctor Leopoldo Saavedra, le va a pedir unas opiniones a través de una encuesta, así que para que después puedan ustedes también participar, ¿ya? Vamos a la presentación y ahí vamos. Le voy a pedir a quienes están como coanfitriones que vayan autorizando a los colegas que se están integrando. Bueno, nosotros partimos con esta presentación, nosotros la semana pasada, donde en un marco de 6 días, siendo hoy el día sexto, íbamos a desarrollar nuestro formato de módulo de introducción a la teleasistencia. Un equipo, contando con un equipo de tutores que fueron los que estuvieron revisando sus diferentes fichas, sus diferentes videos. Entonces nosotros estamos acá ahora para también hacer nuestros comentarios generales respecto a ello. Habíamos planteado como cuadro introductorio esta gráfica que nos había compartido el doctor Neto, al cual hicimos algunas intervenciones, con la idea de ampliar el concepto de la teleodontología, y entendiendo que el concepto de la teleasistencia que nosotros hacemos va más por el lado de acá, la teleconsulta, el telediagnóstico, el teletriaje. Pero la teleodontología en sí implica también la educación a distancia. Este trabajo que nosotros estamos haciendo en este mismo momento es parte de la teleodontología. Y también, ¿por qué no considerar las asistencias remotas en procedimientos terapéuticos y otros sinfín de otras opciones que pueden reconocerse? Sin embargo, el término de teleodontología y telemedicina se ha ido focalizando en estos tiempos en función de lo que es la teleasistencia. Entonces, ponemos la advertencia dentro del concepto porque el concepto en sí de teleodontología es bastante más amplio. Nosotros hicimos una teleasistencia principalmente, ¿ya? Y estos fueron los roles que nosotros estuvimos construyendo. El rol de quién iba a ser de clínico a distancia y quién iba a oficiar de paciente, en los cuales pasaba por diferentes momentos, pudiendo asumir un rol de adulto, mujer, etcétera. Y el clínico, en principio, ¿cierto?, sin reconocer cuál era la condición diagnóstica, debía hacer el ejercicio para poder desarrollarlo. Esa era básicamente la inspiración. Y para ello, entonces, creamos fichas de pacientes, las cuales después se iban a aplicar en el mismo ejercicio de la teleasistencia, donde estos roles iban a ser registrados a través de una grabación, y todo esto iba a ser gestionado a través de una carpeta en el Drive. Entonces,
básicamente esto mismo que fue la presentación inicial, ahora ya lo visibilizamos desde lo que sería el ejercicio de una ruta ya ejecutada. Pasamos por estos tres momentos, ¿cierto? El diseño de la ficha de paciente, la ficha de teleasistencia y todo lo que implica el trabajo de registro y juntar, recopilar esa documentación que da cuenta del trabajo ejecutado. Este fue el cronograma que nosotros tuvimos, si bien el cuadro más extenso era el verde, que fue a la instrucción y de algún modo presentar cuál iba a ser el objeto de nuestro trabajo. Después tuvimos estos dos grandes momentos. En celeste, que fue lo que empezamos a desarrollar ya tempranamente, el mismo martes en la tarde, y continuamos el día miércoles, para construir las fichas de los casos que nosotros estábamos planteándonos. Esta formulación de casos tenía básicamente dos estructuras. Poníamos un contexto diagnóstico eh, y después una segunda ficha que ustedes debían diseñar de manera íntegra. Y para el segundo día, para el día miércoles que trabajamos, también hubo que crear dos fichas, pero este traía una condicionante que era posterior a acciones odontológicas. Entonces, que eso también es algo que nos va a tocar siempre tener que ver. Esto para explicar un poco lo que fue el cuadro en celeste. Y por otro lado, los cuadros en amarillo correspondían a los momentos en que se ejercía de manera efectiva lo trabajado con las fichas de pacientes simulados y también con lo que era la aplicación y el uso de la ficha electrónica que en nuestra facultad está. Eh, Hubo ciertas variantes que fuimos agregando, por ejemplo, una de ellas era el trabajar con el mismo reporte clínico para dos clínicos por tal, un paciente simulado que fuera atendido por dos clínicos, y eso nos trajo un problema operativo que no lo advertí inicialmente, pero que también genera la posibilidad de poder generar una nueva solución. Y lo otro que fue el, el aportar con sintomatología pro-COVID, que eso, digamos, era algo que les tocó, le pedimos de manera directa a uno de los grupos que presentaran sintomatología sugerente de estar con el COVID probablemente tal, y eso implicaba dar las orientaciones pertinentes en cuanto a lo que es el manejo de los que estemos pesquisando con el triaje. Más básicamente lo que busca el triaje es eso, que identifiquemos, no para no atender, es para dar una mejor atención en función de las situaciones en las cuales se encuentra. Entonces, y eso fue lo que estuvimos recorriendo, y ayer tuvimos el último día, que fue el miércoles 30, donde si bien aquí aparecen tres pacientes, al final están ambos situaciones de tres, lo bajamos a dos, pudimos desarrollar el trabajo con los pacientes en las condiciones simuladas ya comentadas. Si nosotros tuviésemos que empezar a graficar y también a diagramar las acciones que tuvimos que desarrollar, básicamente terminamos con el diseño de 4 fichas de pacientes simulados, terminamos con a lo menos 2 registros audiovisuales y generaciones de fichas electrónicas en el paciente simulado. Lo mínimo fueron 2, la mayoría de haber pudo haber desarrollado 3 fichas. Y a esto también se agregó un ejercicio intermedio que correspondía al análisis de radiografías. En este aspecto nosotros planteamos tres bancos, 3 bases de datos con radiografías periapicales y panorámicas, de las cuales pedíamos que ustedes interpretaran. Y eso fue una dinámica que creamos pensando nuevamente en condiciones de lo que significa el ejercicio profesional. Eso nos pasa siempre. Eh, Esta misma semana me tocó tener 3 casos de manera muy similar a la hoja como habíamos planteado nosotros el ejercicio. Y es algo que también nos toca, por lo menos, dar algún tipo de orientación. Y además de estas 4 fichas de pacientes simulados, las fichas de pacientes teleasistido y la interpretación de las radiografías, también creamos 3 videos y pudimos gestionarlos a través de una carpeta. Entonces, si nosotros miramos esta columna de iconos que aparecen a su derecha, nos vamos a dar cuenta que fue bastante productivo el trabajo que estuvimos desarrollando en estos 6 días de trabajo. Entonces, esta carpeta nosotros lo tenemos dentro de la documentación en la que estamos revisando
Los profesores tutores estamos haciendo una revisión entre 4 a 5 internos de lo que han hecho, y también los profesores han podido recopilar y recoger ciertas impresiones respecto a cómo ustedes manejaron este trabajo, y también, dentro de los cuales también estoy yo. Observé cerca de 5 videos, de los cuales también puedo ir comentando algunas cosas. Entonces, esto es un poco para que visibilicemos lo que significó estas 2 semanas, la cantidad de material generado, la producción que ustedes mismos hicieron en base a los lineamientos que nosotros le estábamos planteando, y que de algún modo me parece que es importante destacar, porque al lunes de la semana pasada no teníamos nada, y ahora, terminando un jueves de a menos de 10 días después, nos damos cuenta que hemos generado y hemos pasado por una experiencia donde no solamente lo has puesto en un ejercicio centrado en lo que es la interpretación de diagnóstico, ya sea para crear una historia o para construir y llegar a un diagnóstico propiamente tal en un paciente que te consulta, sino que también hemos querido pedirles que trabajen en función de lo que es el desarrollo de estas competencias digitales que el profesional del siglo XXI debe tener sí o sí. Entonces, no solamente fue una interpretación desde el diagnóstico, sino que coordinaron citas, crearon links para entrevistas, coordinaron con pacientes virtualizados, de lo que implica una coordinación de una reunión, gestionaron su propia información dentro de un Drive, y eso también es parte de los objetivos que nosotros queríamos plantear en desarrollar. Así es que eso es lo que en síntesis estuvimos desarrollando. Después nos vamos a detener a comentar cada uno de estos aspectos, así que ahí vamos a necesitar su intervención. Pero antes de ello, quería yo plantearles que hicieran una revisión de manera general, aspectos referentes a estas situaciones diagnósticas que nosotros le planteamos. Aquí tenemos una síntesis en base a conceptos más bien que podríamos considerar como claves de los diagnósticos, en los cuales ustedes pueden ver también y reconocer que la diversidad de diagnóstico era bastante amplia. Cerca del 25% se repite, pero hay un 75% que fue presentado como única vez. Entonces, y aquí las preguntas que yo les quisiera hacer y que nosotros como tutores quisiéramos saber. En cuanto al diagnóstico, ¿encontraron dificultades para construir las historias a partir de los diagnósticos? ¿Hubo algún caso que hubiera sido particularmente más difícil, y a su vez quienes sirvieron como clínicos al momento de interpretarlos se encontraron complicados al interpretar algunos de estos cuadros, o se encontraron también con pocas opciones al momento de ofrecer alguna prescripción, alguna indicación de examen complementario o algún manejo terapéutico para el caso? Así que ahí pueden comentar. No sé si tienen alguna experiencia personal a propósito de este listado de diagnósticos que estamos acá presentando. Doctor, Sí, te escucho, Mauricio. al menos en mi caso me tocó algo que yo creo que era una, se me fue el nombre, una cialodenitis. ¿Ya? eh, y la verdad es que quedé un poco pillado con el tratamiento propiamente tal. O sea, sé que si es bacteriano tengo que indicar antibióticos, pero Correcto. no sabía si es que indicar una amoxicilina o amoxicilina con clavulánico, y si es que eso era lo que había que indicar. O sea, eso quedó un poco al debe con eso. No, muy Y bien. tampoco, Ah, perdón, una cosa más. Y tampoco, por ejemplo, si es que era mi deber como teleclínico indicársela, o ya que la dejé citada de urgencia a la paciente porque estaba con dolor y todo el tema, correcto. que lo hiciera el clínico que la viera en ese momento, que podía incluso no ser el diagnóstico que yo creía. Entonces, quizás los antibióticos iban a estar un poco de más si es que no era lo que yo creía. Ya, mira, ambas situaciones que tú adviertes y justamente son de conflicto. En esa situación, ante la cialodenitis, pensando que estamos en una condición clínica, ya no de teleasistencia. Si tú detectas y puedes interpretar algún tipo de cialodenitis, recordar que es un proceso inflamatorio infeccioso que afecta a una glándula salival. Generalmente es la glándula sublingual, perdón, la submaxilar. Generalmente la submaxilar la que más se ve afectada, porque el conducto es más largo, más festoneado, y es susceptible a que se obstruya, ya sea por un tapón mucoso o por una estructura calcificada.
Entonces, y justamente va a dar una clínica bastante sugerente, con malestar al momento de comer, que se hincha, de aparición súbita y de dolor muy severo. Entonces, ante esa condición de dolor severo, uno tiene que empatizar. Si nosotros estamos claros que la clínica es absolutamente sugerente, el manejo parte por indicar antibióticos, el antibiótico y antiinflamatorio. Y los antibióticos que se indican van por el lado de atacar a gérmenes que sean resistentes a las que pueden producir beta-lactamasa. Entonces, por eso uno generalmente da amoxicilina con ácido clavulánico, o da flucloxacilina o cloxacilina, o cualquier tipo de antibiótico que sea de un espectro relativamente amplio. Eso pensando en el manejo clínico, ¿ya? Uno en esa situación no trata de drenar, no trata de despejar nada, porque el conducto está inflamado. Entonces, cuando tenemos un conducto inflamado, la luz está más estrecha también. Entonces, por lo mismo, no conviene nada de drenar, solamente dar la terapia antibiótica y antiinflamatoria. Desde el punto de vista de la teleasistencia, me parece tremendamente razonable tu duda. Yo creo que en ese aspecto la condición de urgencia debería ser más que urgente. No puedo decir, este paciente necesita una atención de urgencia mañana. Tiene que verlo ahora mismo. Vaya a un servicio de urgencia pública, si mi facultad está cerrada a esa hora y no hay tiempo de atención inmediata, yo de darle la orientación a que vaya a un servicio médico hospitalario si así lo amerita. Entonces, eso para dar la indicación. Yo le explicaría al paciente que esto necesita terapia antibiótica, pero que debe ser validada por la observación clínica directa. Ahora bien, si vemos que la teleasistencia, la fotografía es contundente, la clínica es contundente, todo apunta hacia ello, en estas condiciones particulares, en lo personal, yo indicaría el antibiótico. Pero nuevamente, pasa porque tenemos una claridad de la situación que estamos interpretando. Efectivamente, la pseudodenitis lo pusimos en un par de casos, y este iba a ser justamente uno de los casos que iba a generar más conflicto. No sé si te respondo, Mauricio. Sí, súper ¿Mm? claro. Perfecto. Más preguntas, jóvenes. Justamente lo que estamos haciendo de esto es lo que sería el equivalente a una interconsulta. ¿Ah? Acá estamos revisando los parámetros en función del diagnóstico clínico. Después vamos a hacer un paseo por lo que corresponde a las radiografías. En este aspecto, ¿alguien más tiene una duda, algún comentario, algo que le haya llamado particularmente la atención? Hola. ¿Alguien cree que el diagnóstico que le tocó era muy raro y que era poco probable que le tocara? A mí me pasó algo similar a Mauricio porque me tocó una parestesia del nervio lingual y no supe muy bien cómo tratar al paciente más allá de decirle que teníamos que esperar y ver cómo iba reaccionando a su propio cuerpo, que probablemente teníamos que ir controlando semana a semana y ver Sí, cómo iba evolucionando. sí. No supe más allá de decirle que eso. Muy bien, Catalina. Creo que el manejo que diste es el adecuado, pero podemos hacer algunas acciones más. Primero explicar al paciente que es un efecto, un accidente a la técnica quirúrgica, que nadie quiere dejar dormido el nervio lingual después de hacer una extracción, que puede ocurrir luego de la extracción de terceros molares. No es algo que pase frecuentemente, pero puede ocurrir. Yo llevo sacando terceros molares desde que me titulé. Terceros molares que están así asomados, sí, pues, o sea, que se vean hasta semi incluidos y que uno los pueda sacar con una palanca relativamente simple. Y en mi ejercicio profesional, una vez a un paciente le quedó se produjo la anestesia del nervio lingual. Entonces, y en otro paciente también se produjo, pero se recuperó rápidamente. En otro no, pasaron 6 meses y seguía con la anestesia presente. Lo que dice la literatura, primero que hay que explicar al paciente, y eso es lo que uno tiene que hacer, explicar, hacer ver que esto es una acción, que un efecto indeseado, una consecuencia indeseada, y que está dentro de las posibilidades. Nadie quiere que pase, pero puede pasar. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro del punto de vista farmacológico? Indicar algún tipo de vitamina que ayude a la recuperación de las nuevas conexiones nerviosas que se tienen que generar. Y eso se hace con vitamina B. Vitaminas del complejo B son las sugerentes y las que deberían de indicarse. ¿Qué tanto funciona? Bueno, eso también puede ser un poco especulativo. Pero como tú bien comentaste, que hay que controlar
esperar, darle tiempo a que el cuerpo haga su propio trabajo, lo podemos ayudar con vitamina B y en ello entonces considerar la eventual recuperación. Un nervio lesionado te puede tomar de 2 semanas a 6 meses en recuperarse. Ya cuando cumple el mes 6 y no se ha recuperado, es poco probable que se recupere, ¿ya? Entonces, y eso también uno tiene que tenerlo claro y darle las orientaciones pertinentes al paciente. Entonces, eso nos va a tocar porque va a llegar un paciente enojado con nosotros, que le provocamos la anestesia del nervio, o porque va a llegar un paciente consultando por otra acción odontológica y que eventualmente nos va a tocar explicarle y hacer el acompañamiento y darle la terapia con vitamina B, vitaminas del complejo B principalmente. ¿Ya? Ya, sí, sí, me acuerdo que mencioné la de las vitaminas B, pero tampoco, o sea, como que le expliqué que Ya, como que no había suficiente claro. evidencia, pero Aquí, que podía ayudar. claro, aquí completarlo con la receta, ¿cierto? Una neurobionta u otras vitaminas que pueden ser también tomables, ¿ya? Y la otra consulta, Doc, lo que Sí, me pasó con los pacientes COVID, que tenía un paciente COVID positivo, o sea, no sí, positivo, pero que tenía todos los síntomas ya, de muy bien. paciente y que tenía una urgencia y que tenía una alveolitis húmeda, entonces teníamos que verlo pronto, Mm, pero tampoco sabía si decirle, ven, porque no estaba diagnosticado. ya, Ahí bueno, un poco supe son situaciones de cómo, conflicto, ¿cierto? claro, Acá depende mucho de la normativa que tiene cada institución, ¿ya? Hay normativas que dicen, primero, ver el COVID, ¿ya? Y después veamos la urgencia dental. Y eso define los protocolos cada una de las instituciones. Si estamos hablando del servicio público, tendrá su protocolo. Si estamos hablando de un consultorio, tendrá su protocolo. Si estamos hablando de una institución hospitalaria mayor, tendrá su protocolo. Pero ¿qué hacemos si somos dentistas particulares? Que es tu paciente. Ahí también nosotros tenemos que adherir a algún tipo de protocolo o tener nosotros claro la forma. Recordemos que el concepto de atención a un paciente de riesgo alto como esto, a nosotros nos va a tocar tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Lo atendemos o no lo atendemos? Yo en mi lógica, yo no los quisiera contaminar con mi decisión personal, pero pero aquí no vamos a ver enfrentado a ello. ¿Lo atendemos o no lo atendemos? Ese alveolitis se puede manejar a distancia de otra forma. ¿Qué tan complicado, qué tan contaminado está ese alveolo? ¿El paciente podrá remover ese coágulo necrótico? No, pues eso no lo puede hacer. Necesita instrumental específico, acciones específicas, una asistencia específica. Entonces, ante situaciones de COVID, primero hay que dar aviso a la unidad hospitalaria. De hecho, emergía, ¿cierto?, en una ventana cada vez que los parámetros sí se activaban dentro del triaje, donde teníamos que canalizarlo a través de esa vía. Dentro de los servicios, esto es un tema que nosotros hemos debatido dentro de la facultad. En lo personal mi postura del comité de la asistencia, yo digo, paciente COVID con urgencia, tenemos que atenderlo. ¿Cómo lo atendemos? Lo atendemos en un box más separado, más aislado, más distanciado entre las atenciones clínicas entre un paciente y otro, es decir, que tenga cierta exclusividad para su manejo, la mayor de las protecciones para el personal auxiliar, el mínimo de personal auxiliar que esté presente para apoyarnos, ojalá que sea asistente más bien a distancia, y el clínico que esté lo más protegido posible. Pero de atenderlo, yo lo atendería, o sea, eso es lo que yo haría. Pero nuevamente, es mi decisión personal y muchas veces depende de los protocolos definidos por la institución. Y ahí tenemos que estar atentos. ¿Qué dice nuestra institución? ¿Qué dice nuestra escuela? Para poder entonces darle atención a este paciente. Ahora bien, si un paciente tiene una urgencia y yo tengo que atenderlo y tengo que verlo en mi consulta que estoy atendiendo hasta las 7 de la tarde, le diría, bueno, llega a las 8. Entonces va a haber una hora solo, mantendríamos todos los espacios despejados, sin atención de secretaria, sin atención de auxiliar, tendríamos el instrumental ya claro, porque con la teleasistencia tenemos claridad en la situación diagnóstica, ocuparíamos el mínimo de material
necesario. Esa es la ventaja de la teleasistencia, tú sabes con qué te vas a encontrar y sería el último paciente que atendería. Y después no hay más pacientes después, y después la ventilación necesaria que tiene que desarrollar el espacio físico. Y uno protegido con todas las herramientas que implican en este momento. Pero básicamente ello. Hay que advertir también en el caso al, al personal del edificio, y por qué no tener una bata y que el paciente venga bien resguardado para evitar cualquier punto de contagio. No es fácil, por si acaso, no es fácil tener esta claridad. Son varios los aspectos que hay que resguardar y protegerse. No solamente se tiene que proteger uno, tenemos que proteger a nuestro personal y a la gente que está participando en tu edificio donde estás también desempeñándote. Así que por eso dependerá mucho de los protocolos que define cada institución. Los consultorios ya lo tienen definido, los hospitales lo tienen definido, los grandes hospitales lo tienen definido, y mi consejo como dentista particular es quizás que si no tengo control de todo eso, es que vaya a un servicio que tiene ya los protocolos bien implementados. ¿Ya? Doctor, ¿la universidad tiene protocolos con respecto a atención paciente COVID en urgencia o todavía no? Todavía no. Todavía Ya. no. Pero ahí yo estoy molestando para que lo creamos, para que los tengamos. Pero esto ya roza el debate ético. ¿Ah? ¿Es ético pro ciudadano o ético pro odontológico? Y ahí estamos en conflicto, en pleno conflicto. No hay respuesta clara todavía. Ok. Rodrigo, Sí, Mariela. hola a todos. En relación a eso, si es un paciente que está positivo y está en su casa y presenta esta urgencia y se hace la conversación a través de la teleodontología, ese paciente está confinado, en cuarentena en su casa. Correcto. Entonces, cómo es el traslado? ¿Cómo es el permiso que él saca? Todo eso hay que tenerlo como bien como consciente, porque en el fondo el Claro, paciente está con dolor. Este es un paciente que le duele. así es. Una violitis húmeda duele mucho. Entonces, es un paciente que está con dolor, que está conflictuado porque además está positivo. Entonces, hay que hacer como todo un checklist mental muy tranquilo para darle la guía de los pasos que debe hacer, como decía, desde el permiso, desde que ojalá se movilice no en transporte público, Claro, para que no altere todo el sistema, porque nosotros tenemos que colaborar a que el sistema sea seguro, así no a que es. sea inseguro para el resto. Sí. Entonces, tal cual como nos advierte Mariela, es justamente resguardar desde el tránsito hasta acá. Si el paciente es COVID y está con PCR positivo, obviamente hay una condición particular, pero si tiene todos los síntomas y no tiene el PCR, es muy probable que carezcamos de esa información y no tenga entonces las normas de confinamiento pertinentes. Pero bueno, esto debemos de movernos en general de mayor resguardo para la comunidad y ojalá la mejor oportunidad de atención para nuestros pacientes. Si tenemos claro esas dos normas, se nos van a ocurrir un montón de cosas creativas para poder dar una solución al paciente. ¿Más preguntas, comentarios, jóvenes? Eventualmente, más adelante pueden salir nuevas dudas. Nosotros vamos a mantener nuestra red de correos disponible, y por sobre todo también permanentemente abierto, ya incluso hasta para su ejercicio profesional. Recordemos que el lazo que se genera en la docencia con ustedes, que son ya nuestros colegas, es algo que se mantiene. Así es que importante después considerarlo, tenerlo presente, que siempre vamos a querer lo mejor para su ejercicio y para sus pacientes también, y podremos darle algún tipo de orientación, ¿ya? Así que si emerge algún tipo de duda, después lo podemos comentar también en el correo. Esto es una síntesis de las radiografías que vimos en los diferentes grupos. Hubo 3 grupos disponibles de información, y no sé si alguno de ustedes, me refiero a los internos, se encontraron con algo que llamó particularmente su atención, alguna duda en cuanto a la orientación o al manejo que podemos ver. Aquí las radiografías incluyeron set de periapicales, panorámicas, problemas de pacientes con implantes, problemas en dientes necrosados, fracturados,
restauraciones desbordadas. Trató de ser bastante heterogéneo, con una particularidad que era que fueran hallazgos clínicos. Entonces los hallazgos clínicos tienen esa particularidad que no nos dicen, hay poca historia. Entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto al primer lote de radiografías que tuvimos en el grupo 1, o en el grupo 2, o en el grupo 3. No sé si a los colegas radiólogos quieren comentar un poco de lo que fue su selección de casos. ¿Se escucha, Doc? Sí, Claudio, se escucha bien. Ya, yo estuve revisando, dos alumnos seleccionaron del grupo 2, que eran las imágenes que yo seleccioné, que sería la cuarta, arriba a la derecha. Sí. Esa, sí. Sí, no la puedo agrandar Sí, ahora, puede... pero la puedo agrandar, ¿no? Ahora, sí, pero sigue nomás, sigue desarrollando la idea. Ya, lo que sucede, esa imagen yo la saqué, es de libro, ¿ya? Y es sobre una displasia cemento ósea focal, o sea, perdón, periapical, ¿ya? Y me llamó la atención que los alumnos asumieron inmediatamente que se trataba de un diente con necrosis pulpar, ¿ya? Y una de las características que nos tenemos que fijar siempre en la evaluación de un diente que pueda presentar un necrosis pulpar es si mantiene el espacio periodontal mantenido, ensanchado, lo que corresponde también a la cortical alveolar, ¿ya? Y en este caso el espacio periodontal se está mantenido, ¿ya? Ahí lo hemos conservado. Y la apariencia, en una descripción que hicieron de estar ensanchado, es lo que nosotros llamamos el efecto de sumación. Como tenemos un área radiolúcida de la lesión que se suma al área radiolúcida del espacio periodontal, da la impresión que estuviera ensanchado, ¿ya? Pero eso no es por el efecto de sumación. Sí. ¿Ya? Entonces es importante, sobre todo, tener bien claro, paciente, mujer, sobre 40 años, que presente estas características, indicar inmediatamente una evaluación de vitalidad pulpar, los antecedentes que presenta, porque no es raro precisamente ver que se indican tratamientos de endodoncia en dientes vitales, y después más adelante empezamos a ver que ya es una displasia florida, por ejemplo, y tiene los dientes anteriores todos con tratamiento de endodoncia. Sí. ¿Ya? Entonces, ya iniciar el tratamiento de endodoncia, iniciamos el ciclo de destrucción del diente, por así decirlo, ¿ya? Entonces, es importante eso, me llamó bastante la atención. No sé si los alumnos tendrán alguna, no sé si les queda claro o tienen alguna consulta respecto a esto. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que dice Claudio. Acá nosotros, esto primero, la displasia ósea es frecuente de ver. Uno lo observa regularmente en las radiografías. En su presentación pueden adquirir aspectos redondeados, radiolúcidos, o evolucionar hacia estructuras más irregulares, intensamente radiopacos. Eso es básicamente el espectro de este tipo de trastornos que se llama lesiones fibroóseas, y que la condición que nos aclara todo es la vitalidad de los dientes. Mientras estén vitales, nos permite aclarar la situación de diagnóstico y por ende tener mayor claridad en lo que respecta a esta situación. No sé si hay un comentario respecto a este caso. O a los otros casos también. Estamos haciendo una revisión de los casos radiológicos que pedimos que comentara. Doctor, hay algo o sea, en una radiografía que creo que está abajo a la izquierda, que fue la que elegí yo. Ah, pero puedes decir el número, todos tienen número. Perdón, la 6. La Creo 6, que es esa. ¿ya? Que tiene una lesión radiopaca en el sector mandibular derecho. ¿Ya? Ahí quedé, bueno, solo... Voy para allá, espérame un ratito. Entonces estamos acá. Compartir. 5. Esta era la 6. Sí, esa es, claro. Entonces, Pero puede ser más preciso, el lado derecho, dígame los dientes, periápice, cuerpo mandibular, rama mandibular.
cosas que ya sabe. Entonces, bueno, como decía, lo que tenía que explicarle al paciente, sí, o sea, bueno, expliqué como que tenía lo que tenía, pero obviamente no se puede saber el diagnóstico, así que le expliqué que era probable que le hicieran alguna biopsia o algo por el estilo, pero mi pregunta era como qué tipo de diagnóstico podría pensar usted o a qué se acercaba la imagen. Bueno, aquí tenemos al doctor Arenas. ¿Cuál es la dinámica de esta radiografía? ¿Qué esperabas que dijeran los colegas, Claudio? Ya, bueno, este caso es real, me tocó verlo a mí, ¿ya? Y efectivamente, o sea, el cirujano en este caso consulta por qué tipo de lesión podría ser y qué implicancias serían. Como dijimos anteriormente, todas las características de esta lesión, ¿ya? Apunta en lo que yo señalé, apuntaría más, bueno, yo además tenía el combi, ¿ya? A lo que sería una lesión, a una displasia de cemento ósea focal, ¿ya? Porque tenemos una lesión que es radiopaca, de densidad uniforme, que tiene límites definidos y que tiene un halo radiolúcido, ¿ya? Que lo rodea alrededor, es una característica propia de estas lesiones, ¿ya? Y aquí hay que tratar de hacer cuando hablamos de lesiones fibróseas, hacer diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y al cirujano siempre le interesa saber si hay un aumento, o sea, si respeta la estructura o no, con qué se va a encontrar. Y en este caso, elementos que también, ¿cómo se llama?, nos orientan es que no hay un desplazamiento, por ejemplo, de estructura. Los dientes se mantienen más o menos en su posición. Se observa, no sé si con detalle, si observan, si se agranda, se ve una bandita radiolúcida que corresponde a la proyección del canal mandibular, ¿ya? En su emergencia en el foramen mentoniano, y que además presenta una prolongación anterior, que a veces, que en este caso también al cirujano le da la impresión si era una lesión que presentara más de una lesión, ¿ya? Y bueno, eso más que nada, en este caso decidimos, ya teniendo el combi, controlar en el tiempo, ¿ya? Y no sé qué más podría... Bueno, ¿cómo lo hubiera manejado yo? Primero, cuando las lesiones son hallazgos, es decir, el paciente está consultando por otra cosa y de repente esto aparece en la radiografía, ya es orientador de que aparentemente no está provocando ningún tipo de percepción en el paciente de que hay algo mal. Uno, con este hallazgo, yo examino clínicamente el fondo de vestíbulo, la cortical vestibular, examino clínicamente la cortical lingual, veo que no estén ensanchadas ni estén abombadas y comparo con el lado contrario, para que efectivamente la morfología que yo estoy viendo clínicamente se repita entre una y otra. Si yo veo que está todo clínicamente normal y esto solamente vuelve a ser un hallazgo radiográfico, yo ahí aproximo mi diagnóstico hacia una displasia cemento ósea ya más madura, que es cuando nosotros hace un rato decíamos que pueden ser muy radiolúcidas hacia algo muy radiopaca. Justamente este sería un ejemplo de ello, que sería la forma radiopaca. Y pediría el CONVIN justamente para ver cómo está la integridad de las corticales. Por lo general, estas lesiones suelen como unirse a las corticales, eh, pero no provocan desplazamiento de estructura, no empujan ni cortical vestibular, ni cortical lingual, ni los dientes. Por otro lado, los dientes están vitales y ante esa condición yo digo, bueno, displasia cemento óseo. ¿Que hay que hacer biopsia para poder hacer un diagnóstico de displasia cemento ósea? No, en realidad la clínica y la imagenología deberían ser suficientes para plantear el diagnóstico. Lo correcto es indicar un control también después radiográfico, que puede ser a los 6 meses y al año, para asegurar y después mantener un control una vez al año, y deberíamos ver que como esta lesión, a medida que pasa el tiempo, se va volviendo más radiopaca. Pero el tratamiento es observar,
controlar. Dicho de otra forma, no requiere tratamiento. La actitud es vigilarla, ¿ya? Entonces, como ven, ahí están las observaciones que te da Claudio como radiólogo y las observaciones que te doy yo como clínico, ¿ah? Que interpreta la observación de lo que estoy viendo, la historia, los antecedentes y lo que podamos ver acá en todo esto, en toda esta situación. Tanto Claudio como yo coincidimos en el diagnóstico y coincidimos en el manejo. Tomamos la biopsia, ni Claudio lo tomó, ni yo lo tomé. ¿Por qué? Porque los antecedentes clínicos y radiográficos son contundentes, ¿ya? La vitalidad, las características de las imágenes y los otros parámetros clínicos que estuvimos observando. ¿Mm? ¿Se Nuevamente, escucha? sí, Claudio. Sí, no, precisamente eso es importante porque tengo entendido que quirúrgicamente estas lesiones reaccionan súper mal. Se pueden infectar y el tipo de hueso hace que reaccionen mal. Y en Sí. estas lesiones, aquí el radiólogo es una de las pocas situaciones donde el radiólogo toma mucha importancia en el tema de lesiones fibrosas, porque el cirujano siempre lo que quiere es meter mano. Sí, ¿Ya? en esa misma situación, quien se aventura a tratar de remover esto, realmente el cirujano la pasa mal, porque esto suele estar muy compactada, muy dura, la cirugía se extiende más allá de lo planificado, les cuesta tomar la muestra y al final se transforma en un procedimiento engorroso, con riesgo de que se sobreinfecte, que se contamine y que por sobre todo no era necesario. Entonces, ojo que muchas veces estas lesiones suelen tener una presentación especular. Vemos lesiones de un lado y vemos lesiones de otro lado. Aquí, por ejemplo, vemos esto y algo quizás hay algo esbozado también eventualmente por ahí. Sí, sí, Entonces, son lesiones que suelen presentarse en varios focos y eso también es parte de lo habitual de observar. Dime, Claudio. sí. Precisamente en el diente 4 o 7, ¿ya? Se ve un área, yo la describí como un área de aspecto más esclerótico. Es más claro en el cómbin y en la panorámica no se observa en el área anterior de los dientes inferiores, Claro. ¿ya? Por la sobreproyección de la columna, entonces no es una zona adecuada para visualizar. Pero en el cómbin sí se ve también una alteración. Entonces yo puse también que observar eso de que esto ya se nos puede transformar más ya en una florea en el tiempo, porque es una paciente joven, ¿ya? Entonces sí, estar en observación con los controles efectivamente. Bien, muchas gracias, Claudio. Doctor, disculpe, yo tengo una duda al respecto de esa radiografía. Nicolás, ¿de la misma radiografía? Sí, por favor. Volvemos. ¿Se podría confundir con un odontoma o difícil? ¿Tendría que haber más alteración de las estructuras vecinas? Mira, voy a responder yo primero para que después Claudio me corrija si es necesario. En el caso del odontoma deberíamos esperar una densidad más parecida al esmalte dentario y a la dentina. Acá, como ves, la densidad se parece más solo de la dentina o de un hueso compacto, pero no tiene esa nitidez ni esa intensidad que nos muestra la estructura radiopaca del esmalte. Si nosotros obviamos ese blanco radiopaco intenso, quizás podríamos confundirlo con un odontoma, pero al no haber esa densidad es un parámetro que podríamos considerar como más bien propio de una lesión fibrosa. Ahora bien, el hecho de que esté esta lesión y está la que aquí nos comentó recién Claudio, nos pone en un contexto más bien de que es una lesión fibrosa, ¿ya? Ahora sí, Claudio, corrígeme si estamos mal y aporta otro antecedente. Totalmente de acuerdo, y es buena la observación del alumno, porque también uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con lo que sería un odontoma complejo, ¿ya? Claro. Que no tiene la estructura de dentículos. Sí. ¿Ya? También presenta en la banda radiolúcida alrededor, ¿ya? Sí. Pero el odontoma tiende a generar desplazamiento de estructura, ¿ya? Sí. No tiene esa densidad tan uniforme, porque en este caso esta lesión, al ser más uniforme, como es un reemplazo de hueso, ¿ya? Y al ser ese reemplazo de hueso tampoco genera ese desplazamiento, así que, pero es buena la observación que hace el alumno. Y acá el Convin va a ser una herramienta bastante contundente para aportar más información. Ahí vas a ver que sí parece algo odontoide versus esto que con el Convin se aclara también. Y en el caso, doctor, del manejo sería distinto igual a la displasia. En el caso de odontoma, el odontoma se hacer una extirpa, claro. Claro, se extirpa.
Bien, jóvenes, más preguntas, más Mira, comentarios. te voy a hacer un comentario sobre la misma radiografía. Vuelvo a la radiografía de nuevo. Vamos para allá. O sea, sí. Sí, tranquilo. Otro Sí, de los vamos. diagnósticos que uno podría presumir, ¿ya? Es que pudiese haber un torus por la zona, ¿ya? Un torus mandibular. Digamos, si no estuviera el elemento en el diente 4-7. Lo que generalmente uno tiene que ver es si es bilateral. Cuando es una imagen en espejo, uno puede estar suponiendo que pudiese haber un torus. Ahora, esto es siempre y cuando no tengamos el combin, porque el combin en realidad nos aclara prácticamente en qué situación estamos, nos podría descartar. Pero si esa misma imagen se repite en el otro lado y es exactamente igual, uno podría también estar pensando que se trata de un torus mandibular. Muy bien, muchas gracias. Parecida. Muchas gracias, Carlos. Como ven, en términos genéricos, la intención debería completar con un estudio clínico, es decir, bajo la observación que nosotros podríamos darle a este paciente, deberíamos decirle, es necesario que te examinemos, que te examine un clínico para ver que efectivamente no haya alteraciones que sean evidentes en el examen físico, completar con un combin y si sostenemos el diagnóstico de la displasia ósea, volver a repetir la radiografía 6 meses más, 12 meses más tarde. ¿Ya? Bien, jóvenes, más preguntas, más comentarios. Sigamos entonces con la presentación. Entonces tuvimos 3 grupos de radiografía. Por si acaso, estos 3 grupos, técnicamente, todos podríamos haber identificado las lesiones que cada una de estas imágenes arrojaba. ¿Ya? Ese es, digamos, el principio. Todos debemos haber reconocido lo que era anormal y poder sido capaz de haber entregado una orientación. Eso es básicamente lo que pudimos haber nosotros también considerado, para que lo tomen como una referencia en su proceso de interpretación. ¿Ya? Y bueno, y aquí llegamos un poco a la parte final de esta dinámica, donde nos interesa sí retroalimentarnos con ustedes respecto a lo que fue el ejercicio probablemente tal por cada una de sus fases. Hubo un primer momento donde generamos la ficha del paciente simulado a propósito de una condición diagnóstica propuesta de manera intencionada por parte nuestra. Después hubo el ejercicio de la entrevista, aquí Alexi era el clínico, y después la generación, el manejo de la ficha probablemente tal, para que ustedes ahí nos comenten qué les pareció la ficha, los errores y los problemas técnicos que fueron emergiendo, nosotros los fuimos reportando después al servicio de informática que ya los fue corrigiendo y los corrigió. Ahí Claudio tuvo una reunión con Freddy, yo también tuve una reunión con Freddy, para darle justamente estas observaciones y que no vuelvan a repetirse. Y independiente, más allá de los problemas ya comentados, también lo que significó hacer una rutina de triaje, completar la rutina de examen a distancia y el triaje odontológico probablemente tal, para que después hayan podido crear esa ficha en PDF y poder subirla a su plataforma. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Fue útil haber contado con estas etapas? La formulación de una ficha paciente, el ejercicio se facilitó con esa ficha, sí o no, pudieron vivir bien los roles de clínico y bien los roles de paciente. Eso para que ustedes nos digan primero sus impresiones. Después nosotros le vamos a dar lo que fue nuestras impresiones a propósito de los videos que hemos ido ya revisado. Así que, jóvenes, por favor, si pueden hacernos llegar sus comentarios respecto a estas etapas en las cuales trabajamos. Escuchamos. Doctor, a mí me gustaría hacer quizás un comentario chiquitito, no tanto de la actividad, sino que de la ficha electrónica. Sí, En la parte, creo que de examen físico, donde sale la pregunta de si tiene dolor o no. Cuando uno pone sí, se despliega una ventana como de especificaciones del dolor. Y yo extrañé quizás, esto es muy mío, porque los 2 casos que me tocaron yo como clínico eran úlceras traumáticas,
muy bien. en reborde alveolares debido a prótesis desajustada. Ujú. Entonces, el paciente relataba dolor en una zona en específica, en la úlcera, pero solo al masticar, al usar la prótesis. Ya. Entonces, en la ventana aparece la parte mucosas y solo me permite poner espontáneo, no me permite poner, por ejemplo, al masticar. Ah, perfecto, antiestímulo, Entonces, perfecto. quizá extrañé un poco eso, pero claro, se entiende que al masticar no hay dientes, en teoría, pero se entiende que no era un dolor espontáneo en la mucosa, sino que era un dolor Correcto. solo por la prótesis. Antiestímulo, Claro. sí, se entiende. No, bien, perfecto y claro. Se anota, se recoge y ya verá la nueva versión de las fichas de teleodontología con su aporte, Nicolás. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación respecto al instrumento? Respecto a la misma ficha, doctor, bueno, creo que esto ya lo conversaron unos compañeros el otro día, pero está bastante engorroso el tema de que se borra la información. O Sí, sea, por ejemplo, no sé si esto pasará con la plataforma original, ya que esto es como, se supone que es como un duplicado de la plataforma, pero de repente, no sé, quería descargar la ficha, por ejemplo, cuando me tocó correcto. entrar en la ficha de mi mismo, de otro compañero que ya había hecho el mismo caso, Sí, y correcto. yo descargo y se veía solamente la evolución que yo había agregado, o sea, no, lo Sí, demás salía todo en blanco. sí, todo eso, Y ese aspecto también la fuimos recogiendo y la fuimos informando. De hecho, ayer tuvimos una reunión con la gente de teleodontología, que somos un grupo como de 6 personas, y comenté todos estos problemas que ustedes fueron viviendo y que también se han ido corrigiendo, ¿ya? Así que sí, fue muy oportuno que nos hayan hecho saber y de acuerdo a las nuevas indicaciones ya están corregidas, así que esperemos que sea así. Ya, y lo otro bueno, al menos encontré que fue una experiencia buena, pero si es que podrían, por ejemplo, para, no sé, los grupos que vinieran, quizás dar un paciente real, porque, bueno, uno igual simula una situación como actor, pero Claro, también como que tiende a orientar un poquitito igual hacia qué es, porque uno maneja maneja como el cuadro clínico al claro. ser dentista igual. Entonces quizás agregar al final un único paciente sería bueno. Sí, este por si acaso corresponden a los primeros ejercicios de la ficha, ¿ya? Los pacientes por teleasistencia han sido atendidos en la facultad a través de correo electrónico, sin la mediación de una ficha, lo que es bastante más precario y bastante menos profesional. En cambio, esta es la primera herramienta. Esta herramienta va a lanzarse este lunes en los formatos con pacientes, pero el problema de las fichas que son por la institución deben pasar por los sistemas computacionales de la propia facultad. De hecho, quien haga teleodontología tendría que ir a la facultad a hacer teleodontología, porque estos son información sensible que no se puede compartir y un montón de peros que ponen restricciones operativas. Es un poco lo mismo que sucede que por qué el triaje, la gente que está haciendo el, la trazabilidad, compañeros del internado que están haciendo trazabilidad no lo pueden hacer desde su casa, porque tienen que hacerlo en unidades computacionales de la institución por razones técnicas, ¿ya? No se puede dar un VPN así como así y entregar códigos de acceso a los servidores de la universidad o de la institución así con tanta libertad. Entonces, yo creo que esta experiencia la podríamos mejorar en un momento en que tengamos acceso a la universidad, a las salas de la atención que va a tener que implementar la universidad y que allá vivamos nuestra rutina. Pero lamentablemente no puede ser a distancia, no puede ser desde sus casas, pese a que todos podríamos decir, pero yo lo puedo hacer en mi casa, pero de acuerdo a lo que implica las características del servicio y de cuidado de la información y de los servidores, tiene que ser presencial. Así que vamos a coger la inquietud para que ya cuando pronto se abran las facultades, quizás poder establecer algún módulo de atención directo con pacientes, pero ya fuera de lo que es este esquema que es de introducción a la teleodontología. Pero sí, me parece que hubiera sido lo ideal, que hubiera sido lo deseable, pero como te digo, habían varios aspectos operativos que lo hacían no factible, ¿ya? Pero sí,
estoy de acuerdo contigo. Lo ideal hubiera sido haberlo resuelto con un paciente. Ahora bien, de los videos que vi, hay varios pacientes que les quedé todo el dolor que sentían. Así que, pero sí, hay cierta dirección, hay un sesgo inevitable. Estamos hablando entre profesionales, pero sí, tienes la razón. Hubiera sido lo deseable, pero con las razones que te estoy compartiendo no se podría. Más comentarios, jóvenes. A ver, vamos de a uno. ¿Qué les pareció la ficha de paciente simulado? ¿Qué les pareció los diagnósticos? ¿Qué comentarios nos darían? ¿Qué sugerencias nos darían? Bueno, aparentemente no mucho. ¿Sí? Yo, Ivo, o sea, no, como opinión personal, ¿sí? considero que los diagnósticos estuvieron bastante acotados al tema como de odontólogo general. Lo personal siento que sirvió harto como para repasar algunas cosas que estaban ahí como escondidas en la cabeza, para poder como recordarlas. También me gustó mucho la idea de haber creado casos. Ahí siento que igual fue un buen momento en el sentido como para poder quizás acordarnos de algún caso que fue a lo largo del año, o sea, de los 7 años que estuvimos, 6 años por algunos, y ponerlo ahí. Por lo menos a mí lo personal me gustó mucho, ahí me comuniqué con usted en ese caso de la trémula Eso. seca, que Sí. nunca la voy a olvidar, no sé si es el caso de otras personas, Ah, pero fue muy bueno en ese sentido, y siento que fue muy como digente al caso, siento que fue una buena elección, por así decirlo, dentro de todo lo que se podía hacer en el contexto de pandemia, y nada, como dar como el visto bueno personalmente a la actividad. muy bien, Ivo. Gracias por tu comentario. ¿Alguna otra observación, jóvenes? Bien, pues ahora voy a dar paso a los tutores que estuvieron viendo las fichas y los videos. En términos generales, nosotros hemos estado revisando sus carpetas, hemos estado viendo la estructura del planteamiento, de cómo han organizado la información, y en ese aspecto, a esta altura, en muchos de los pacientes, por lo menos, perdón, en muchos de los internos que me ha tocado a mí revisar, hay un ordenamiento bastante amigable para que uno pueda acceder a la información. Así que desde ese punto de vista, bien. En cuanto a los videos, bueno, hay que tener claro que estamos hablando entre ser humano y que todos tenemos nuestras formas de manejar con nuestras propias particularidades. Vamos a rescatar aspectos en torno a lo que significa esto de explicar al paciente, el saludar, el presentarse. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, yo voy a ser tu teleclínico. Todo ese aspecto es importante también a observar. Así que a los profesores tutores, si quisieran compartir alguna de sus impresiones respecto del material que han ido observando y evaluando. Yo voy a hacer la primera intervención. Carlos, dime. Mira, yo veo que en realidad hubo una evolución positiva dentro de cuando partieron la actividad a cuando la fueron terminando, en donde en un principio hacían una entrevista que duraba 50 minutos, que era bastante más extensa, y después de alguna manera una asistencia a través de este medio no debe ser tan extensa, ¿ya? De alguna manera fueron, no sé si dándose cuenta o hubo alguna retroalimentación entre medio, pero fueron bastante más acotadas, más precisas. ¿Ya? Eso lo encuentro positivo, porque en general nosotros que en la Armada tenemos que hacer teleasistencia, normalmente en promedio uno está máximo 15 minutos con un paciente. Lo otro, y lo voy a recalcar lo que dijo Rodrigo, lo importante uno poder presentarse quién es, ¿ya? Y en algunos videos se presentaban, soy tal persona, interno de odontología, y eso es muy bueno porque a la otra persona le da certeza con quién está hablando, ¿ya? Como aspectos positivos es lo que quiero rescatar. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más de los tutores? Sí, yo quería hacer unos comentarios. Mariela. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto y claro. Ya. En relación a la presentación, a lo mejor tenemos que
hacer el acuerdo, y eso va a depender como de las indicaciones desde la facultad respecto a la forma como de presentarse físicamente. Si vamos a pedir que se pongan su delantal, si vamos a pedir que haya una formalidad en ese sentido que lo identifique como residente interno de la facultad, o clínico con algún logo institucional que nos identifique, ¿cierto? Y eso tiene que ser un acuerdo de todos, tanto para los internos como para los profesionales ya que estén trabajando en la teleontología. Eso por un lado, como la forma como nos vamos a proyectar hacia la comunidad, que tiene que ser un acuerdo de todos y como parejo. Y lo otro, en relación a la entrevista del caso, concuerdo con Carlos que algunas eran un poco extensas, y creo que hay que ir acotándolas, pero eso se va a ir dando en la medida que nos vayamos familiarizando todos con la ficha clínica. Siento que cuando se empezaron a hacer las entrevistas, el ir llenando la ficha, a veces era un poco engorroso, como un poco largo, de ir llenando, ¿cierto? De ir haciendo las preguntas una por una. Entonces, en la medida quizás que nos vayamos familiarizando y hagamos más de este ejercicio, va a ser más fluido. Y lo otro, que a veces al ir llenando la ficha perdemos un poquito la comunicación visual con el paciente, ¿ya? Y eso es algo que debemos también como manejar, o sea, hay que hacer... Ahí, Mariela, ¿todos dejaron de escucharla o yo nomás dejé de escucharla? ¿Sí? el paciente, entonces como Ahí que está. los ojos no se encontraban, y creo que esa parte de la comunicación en estos aspectos de poder dar, de como empatizar con el dolor del otro, tratar de comprender cuál es su motivo de consulta o su patología en este caso, poder comunicarnos en forma completa, poder hacer llegar y que el otro se sienta acogido en su problemática, que creo que también se va a ir trabajando en la medida que nos vayamos familiarizando con el uso de la ficha, pero quizá una recomendación es esa, como de repente ya cada cierto trecho de la ficha, parar y ver si estaba el otro sintiéndose acogido o sintiéndose escuchado por nosotros. Esos son mis comentarios generales. Bien, gracias Mariela. ¿Algún otro de los profesores tutores? ¿O comentarios de los estudiantes respecto a estas intervenciones que hemos estado haciendo? Bien, pues jóvenes, entonces, como ven... Yo, doctor, disculpe. Ah, sí, Constanza, te escucho. Sí, yo, bueno, es una opinión súper personal en realidad, pero creo que ha sido bastante útil, por lo menos para mí no fue tan terrible, pensé que en un momento me iba a ser más incómodo, pero no, siento que inicialmente la actividad como que cada uno pudiera llevar su ritmo, rellenando la ficha y luego interactuar como de forma actuando y todo, igual fue más ameno, y no sé si será solo mi impresión en realidad, pero siento que ha sido de las cosas más útiles que hemos realizado durante el año, y quizás durante todo el concepto internado propiamente tal va a ser lo más ontológico que podamos ver quizás. Así que estoy contenta y me gustó. Gracias por la gestión. Muchas gracias por tu comentario, así como los que se han manifestado, porque realmente le hemos puesto harto cerebro a esto, harta dedicación, para que justamente se puedan llevar una experiencia lo más parecido a lo que puede ser un internado con todas las limitaciones las cuales estamos todos viviendo. Son las limitaciones que ustedes tienen, las limitaciones que nosotros también tenemos. Así es que agradezco los comentarios, pero... así que bien por ello, qué bueno que estamos por lo menos haciendo un aporte. No sé si hay algún otro comentario más, jóvenes. Sí, Claudio. ¿Me escuchas? Sí, Claudio. Ya, sí. Yo en términos generales felicitar a los alumnos porque encuentro que se tomaron bien en serio, por lo menos los casos que yo vi, ¿ya? Se tomaron bien en serio el tema
me sorprendió mucho cómo hacían el trabajo de paciente, ¿no? Que se tomaban muy, muy en serio el cuento, actuaban muy bien. Y sí, precisamente me tocó el primer video que se extendió bastante, como unos 45 minutos, pero también en el rol que ejecutaba la chica que hacía de paciente, hablaba varias cosas como de su vida personal y cosas así como... Y eso también implicaba un desafío para el clínico, Claro. ¿ya? Y eso son cosas reales que suceden Así es. en nuestra práctica, que de repente hay pacientes que confunden la atención con una terapia psicológica, ¿ya? Entonces, Claro. viviéndonos al extremo. Entonces, me pareció bastante interesante también, y cómo se ejecutó esa dinámica. Pero en términos generales encontré que fue bien provechoso cómo lo hicieron. También la actitud de los clínicos. Claro, hay detalles ahí que en relación al desafío de hacer una hipótesis diagnóstica en relación a lo que relata el paciente. ¿Ya? Son cosas que son normales, ¿ya? Y ahí le iremos haciendo, yo creo, el feedback correspondiente a cada caso para que también vayan viendo. Pero no, yo la actividad la encontré buena y felicitar también a los alumnos de cómo lo hicieron. Bien, pues yo creo que quedamos con una sensación también respecto a ello, compartimos un bonito trabajo y ha quedado un registro de su trabajo, así que yo creo que es algo que también para nosotros va a ser muy constructivo para este proceso en el que estamos. Bueno, también destacar que el proceso de instrucción, sea cual sea el trabajo que uno está haciendo, siempre hay un primer momento, hay una aproximación, hay un entrenamiento y después hay un dominio de la herramienta. Y eso no es instantáneo. Todo eso implica tiempo, ejercicio y proceso. Y por eso nosotros también lo fuimos estructurando en tres momentos. Así es que creo que los tiempos iniciales versus los tiempos como se fue resolviendo después es parte también del proceso, pero también como advierte Claudio, hay pacientes que tienen pasan de digresión en digresión, comentan otras cosas, y eso también es algo que uno debe cautelar. En términos, por lo menos en nuestra facultad, los tiempos destinados para la teleasistencia es de 1 hora, se destina 1 hora para la atención del paciente, entendiendo de que el margen óptimo es 30 minutos, pero que se puede extender un poco más. Y ese, digamos, es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra estimación de manejos de tiempo. Así que para que vean que esto también obedece a un sistema de trabajo de una institución, la ficha es un ambiente virtual para la pesquisa de antecedentes, que si tú vas a otra institución vas a encontrar otra ficha, otra botonera y otras quizás, ¿por qué no?, otras prioridades, y que su sistema al final de triaje odontológico también puede tener sus particularidades. Nosotros aquí reconocimos varias opciones y entre ellas teníamos que tomar una decisión. Si nosotros hacemos una teleasistencia en otro ambiente institucional, es muy probable que sean otras las opciones, pero aquí lo que nos interesaba es que ustedes se aproximaran a una herramienta de uso virtual, a un ambiente virtual en el cual poder gestionar su trabajo clínico, y con ello para nosotros era relevante que pudieran ustedes tener estas aproximaciones como perfil de los nuevos profesionales que estamos nosotros comprometidos a formar para nuestra sociedad. Así es que con estos jóvenes estamos terminando nuestro módulo de introducción a la teleasistencia. Agradecer a los profesores tutores y por sobre todo a su participación y la seriedad con la que abordaron esta tarea. Leopoldo, te dejo a ti entonces ahora para que puedas entregar las instrucciones finales. Muchas gracias, profesor Fuentes, por la sesión que tuvimos hoy día y también por el trabajo que se ha realizado durante estas 2 semanas. A los estudiantes, destacar el trabajo que se ha diseñado durante estas 2 semanas. Como partió señalando en la exposición y cada uno de los profesores también fue reafirmándolo en las diversas intervenciones que tuvieron, ha sido un trabajo súper provechoso. Y cuando nos damos vuelta a mirarnos el lunes pasado al cómo estábamos y al encontrarnos hoy día, al día jueves, 2 semanas después, al cómo nos vamos finalizado este curso, claramente tenemos dentro de nuestra mochila una herramienta que es distinta y una herramienta que claramente
tributa a los nuevos desafíos que como profesión vamos a tener que vernos enfrentados en lo que viene. No me cabe duda del profesionalismo y compromiso que han puesto cada uno de los profesores para el diseño de esta asignatura, de este módulo principalmente, que si bien es un módulo introductorio, les va a entregar herramientas para que sea cual sea el contexto en el cual ustedes estén desarrollando esta aproximación a la teleasistencia, puedan ir recogiendo y valorando y aplicando también este aprendizaje, ¿ya? Eso por una parte. En segundo lugar, también súper satisfecho en relación a la posibilidad que hemos tenido de poder incorporar dentro del pregrado, y aunque sea en el final de la formación del pregrado, esta herramienta, que sin duda va a ser un elemento que puede ser diferenciador también en las futuras y resto de los colegas. Por último, agradecer profundamente a los colaboradores de este módulo por el compromiso y por las ganas de poder participar, y al doctor Fuente en especial, desde que fue convocado para poder generar este módulo ahora hasta el cierre de este módulo. No me cabe duda tampoco que hay elementos que hay que ir mejorando, que podemos perfeccionar, y que en la medida que tengamos las próximas versiones de los módulos trataremos de ir recogiendo y de ir implementando. Para eso nos gustaría que pudieran contestar una encuesta que voy a dejar a través del chat y que también voy a compartir a través de los medios de comunicación que tenemos con ustedes, para poder generar una retroalimentación objetiva de los puntos que fueron abordados dentro de este módulo, y desde ahí generar una potencial mejora e incorporación de elementos que pudieran ser de utilidad para nosotros desde la perspectiva académica. Esto está... Doctor, ¿algo iba a decir? Sí, sí. Bueno, Leopoldo nos dejó ahí en el link del chat el acceso a la ficha. Pero aquí yo creo que quisiera aprovechar este par de minutos antes de que tú des las palabras finales, en que primero recordar que estamos a puertas a terminar nuestro proceso de formación como dentistas generales, y que el servicio de nuestra profesión es un servicio primero, es un servicio. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo siempre presente al momento de plantearnos ante dudas de atención o no. Segundo, esta profesión que ustedes dedicaron por lo menos 6 años, varios 7, varios 8, varios quizás unos pocos más, es una bonita, muy bonita profesión, deja tremendas satisfacciones. La relación que uno establece con los pacientes es una relación que dura muchos años, es algo, yo lo encuentro maravilloso. Yo voy a cumplir 20 años ya de profesión el próximo año, y es increíble ver cómo tus pacientes te acompañan en este crecimiento y tú los acompañas en su crecimiento y en su proceso de vida. Me ha tocado ver niños con dientes de leche y después ver cómo se han titulado en sus carreras. Me ha tocado ver matrimonios que se han separado y que se conservan fieles al dentista. Lo único que piden es que no coincidan las horas entre uno y otro, pero han sido decisiones de vida que uno ha sido testigo de ello y lo ha acompañado. He visto cómo pacientes han fallecido también, se han muerto por enfermedades y uno también se ha enterado o lo ha acompañado en esos momentos de vida. Nuestra profesión tiene ese encanto. Eso no lo hacen muchas carreras, no les pasa a muchas profesiones de la salud, y en el caso nuestro sí. Pero lo último también quisiera yo destacar, junto con estos desafíos que nos implica nuestra profesión, es que también nuestra profesión nunca debemos considerar que determina nuestra vida, ¿ya? Nosotros va a ser una herramienta importante para nuestra vida, pero vas a encontrar nuevas opciones de desarrollo, nuevas inquietudes personales, nuevas oportunidades en las cuales poder indagar, y por favor háganlo. Si tienen un hobby, sigan con ello, cultívenlo. Si no tienes ningún hobby, te obligo a que busques uno y dedícate a él y dale tiempo e invierte cosas y date cuenta que es muy necesario para mantener nuestra integridad como ser humano, y por sobre todo nos hace ver que la humanidad es mucho más que una profesión. Yo en este momento, lo personal, y de hecho y quiero compartirlo con ustedes porque fue con ustedes cuando yo empecé con mi trabajo audiovisual.
cuando empecé a hacer unos experimentos de grabación y grabábamos algo ahí, unas conversaciones y unas clases. Con ustedes, con esta corte fue la primera vez que lo hice. Y de ahí fui escalando a los podcasts, y después fui escalando los audios, después salían los videos, tengo mi canal de YouTube, estoy haciendo un curso de cine documental en este momento, y créanme que siendo la odontología algo que me llena mucho, todas estas otras cosas que estoy haciendo me dan mucho más felicidad como ser humano. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que ver. Mi señora ingeniera en estadística, pero ella está haciendo carta astral, flores de Bach, y eso a la mente significa eso, abrirla, ampliarla, generar nuevas oportunidades para que nuestras neuronas se mantengan activas y creativas. Y el consejo es ese. A lo mejor te gusta andar en bicicleta, bueno, pedalea y sé técnico de la bicicleta, aprende todo lo que significa un pedal, un freno, todas esas cosas. A lo mejor te gusta tocar guitarra, a lo mejor te gusta cantar. Cultiva esas relaciones, cultiva esos hábitos, cultiva esos saberes que nos van a hacer muy bien como ser humano, nos va a hacer muy bien para nuestra vida personal y familiar, y así que dense tiempo para ello también. Nuestra profesión es bonita, es importante, pero no puede determinar nuestra vida. Tenemos que darle espacio a otras oportunidades, y en ese aspecto no se cieguen, no se cierren, y dense oportunidades a otros espacios también, ¿ya? Que les va a ser muy bien. Los colegas tutores, no sé si quieren dar algún mensaje final. Sí, el mensaje final es que nos sigamos viendo, que sigan contando con nosotros, que estamos permanentemente escuchando sus inquietudes, y que todas las cosas que comentaron va a ser para mejorar las versiones de este mismo módulo, y que confíen que nosotros vamos a estar acá para ayudarlos en la medida que lo necesiten, que cuando se está afuera se puede sentir mucha soledad, pero si uno busca estas mismas redes puede ir creando estos lazos en el tiempo. Y vamos a ser colegas, así que el trato va a ser incluso más fluido, y que vamos a estar ahí para ayudarlos y complementar o ayudar en su formación como clínicos durante todo su ejercicio. Que Rodrigo tiene 20 años, yo tengo 30 años, algo podemos aportarle desde nuestra experiencia en la clínica y en la formación. Así que vamos a estar ahí para ustedes, escuchándolos siempre. Bien, pues. Bien, pues creo que estamos listos ya, Leopoldo. Así que ahora sí, usted cierra. Muchas gracias. Creo que este módulo reúne dos virtudes. Una que es una competencia técnica, que es la teleasistencia, que es tomar una herramienta X que existe y ponerla al servicio de nuestra profesión. Pero tiene una segunda virtud, y la segunda virtud es que da la posibilidad de que a nivel de su desarrollo y implementación logramos generar un debate académico en relación a la odontología. En este pequeño ejercicio que tuvimos hoy día en la tarde, donde el doctor Fuentes cerraba el curso, se armó un diálogo muy interesante y rico entre el profesor Arenas y el doctor Fuentes, viendo una radiografía, una imagen, con potenciales alternativas terapéuticas, con potenciales análisis clínico, con posibles diagnósticos diferenciales. La riqueza entonces de este módulo no está tan solo en la herramienta, sino que también cómo esa herramienta se pone al servicio de la academia y cómo se pone al servicio de nuestra profesión en virtud del paciente. Solamente reforzar el tema de la hora dorada. Y una vez lo escuché cuando estaba formándome y apunta a lo que hablaba el doctor Fuentes, cómo somos capaces de generar un espacio dentro de nuestras vidas que vaya enriqueciendo nuestro desarrollo como integral, como seres humanos. Y es una invitación que nos deja el doctor Fuentes y que ojalá que cada uno la recoja y lo lleve a su vida cotidiana. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Esperamos que este módulo haya cumplido con la expectativa, y lo invitamos entonces a completar la encuesta que ya la hemos enviado. Muchas gracias.